¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este análisis de un periodo súper dinámico en la historia. Hoy vamos a sumergirnos en cómo, a partir de mediados del siglo XX, América Latina se encontró en medio de una tormenta de cambios globales, luchando por su propia identidad mientras el mundo entero parecía redefinirse a su alrededor. Y bueno, todo el asunto se puede condensar en esta pregunta, ¿no? Por un lado, una ola gigantesca de movimientos que exigían liberación, derechos, justicia. Y por el otro, fuerzas muy poderosas decididas a mantener el orden, a cualquier costo. Este es, digamos, el choque de trenes que vamos a analizar. Bueno, arranquemos de una vez. Para entender bien lo que pasó en Latinoamérica, fíjense, primero tenemos que mirar el panorama mundial. Hubo una verdadera explosión global de gente que se levantó para exigir ser escuchada. A esta época, bueno, los historiadores le han puesto un nombre: los largos años 60. Y no se trata solo de la década, ¿eh? Hablamos de un periodo de casi 20 años, donde la palabra liberación se volvió el motor de todo. La gente ya no se conformaba con pedir igualdad, no, exigía el fin de cualquier tipo de sometimiento. Y en Estados Unidos, esto se vio con una fuerza tremenda. Teníamos por un lado al movimiento por los derechos civiles, luchando por la dignidad humana más básica. Luego el Black Power, que digamos, subió la apuesta exigiendo autodeterminación. Y claro, al mismo tiempo, la segunda ola del feminismo, con organizaciones como NOW, peleando para cambiar las leyes y las estructuras que oprimían a las mujeres. Pero ojo, y esto es súper importante. Estos grupos no se veían como algo aislado, local. Entendían perfectamente que su lucha contra el racismo en Estados Unidos estaba directamente conectada con los movimientos de descolonización que estaban ocurriendo al mismo tiempo en África y Asia. Era una batalla global. Y estas ideas de lucha no venían solo de Occidente. Desde la India, la filosofía de Mahatma Gandhi tuvo un impacto gigantesco. Su concepto de satyagraha, que es algo así como aferrarse a la verdad o la insistencia en la verdad, proponía una resistencia, pero radicalmente distinta: enfrentar la injusticia sin usar la violencia, como un deber moral. Y el cimiento, la base de todo esto era la ahimsa, el principio de no violencia. Para Gandhi era impensable, no tenía sentido buscar la verdad usando la violencia. La compasión era la única herramienta para un cambio real y que de verdad perdurara en el tiempo. Y miren qué interesante este contraste. Mientras que la tradición occidental se enfoca en los derechos que cada persona tiene por el simple hecho de existir, la filosofía de Gandhi, que viene del pensamiento hindú, se centraba en el deber, el dharma. La idea era que la justicia se logra cuando cumplimos con nuestros deberes hacia los demás, no solo cuando reclamamos nuestros derechos. Son dos visiones, dos caminos que buscaban, al final, lo mismo: un mundo más justo. Ok, ahora sí, vamos a ver cómo toda esta, digamos, esta energía, esta efervescencia global aterriza de lleno en América Latina. La región no fue un simple espectador, tenía sus propias y muy profundas razones para el descontento. Resulta que el modelo económico que prometía desarrollo, esa industrialización impulsada por el Estado, ya estaba haciendo agua. Para finales de los 50, en países como Argentina y Chile, la gente común y corriente veía cómo la plata no alcanzaba, cómo los salarios se encogían por la inflación. Y bueno, ese fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría. El caso de Argentina es como una escalada, paso a paso. Primero, el malestar económico general. Después, los sindicatos, que tenían muchísima fuerza, respondieron con huelgas y hasta ocupaciones de fábricas. Y al final, la presión fue tanta que todo estalló en las calles con las famosas puebladas, unas revueltas urbanas masivas que sacudieron al país entero. ¿Y qué hicieron los gobiernos? ¿Dialogar? Para nada. La respuesta, tanto de la dictadura en Argentina como del gobierno democrático en Chile, fue la misma: represión. La fuerza se convirtió en la principal herramienta política para tratar de contener a la gente. Pero, ojo, que esto no pasaba solo en las grandes ciudades. En el campo brasileño, las ligas campesinas estaban organizando para exigir algo fundamental: una reforma agraria. Y lograron una victoria súper importante en 1963, cuando el gobierno por fin reconoció legalmente los derechos laborales y de sindicalización para los trabajadores del campo. Claro, como era de esperarse, a cada acción le siguió una reacción. Frente a toda esta ola de movilización popular, surgió una fuerza contraria, una contrarrevolución, que lamentablemente cambiaría la cara del continente por décadas. Y para justificar todo esto, se sacaron de la manga la doctrina de la seguridad nacional. Esta idea, impulsada por Estados Unidos en plena Guerra Fría, cambió las reglas del juego. El enemigo ya no estaba fuera, no era un ejército extranjero.
ahora era un enemigo interno. Básicamente, cualquiera que fuera acusado de ser comunista. Esto les dio a los militares la excusa perfecta para tomar el poder. En el papel, la política de Estados Unidos sonaba de maravilla. La famosa Alianza para el Progreso prometía miles de millones de dólares para desarrollo, para salud, para educación, para reformas sociales. Parecía la solución perfecta, ¿verdad? Pero aquí vemos la cruda realidad, el doble discurso. Por un lado se prometía ayuda económica para mejorar la vida de la gente, pero por el otro se entregaba una asistencia militar masiva. Armas, equipos y, lo más importante, entrenamiento en tácticas contra insurgentes y anticomunistas. Básicamente fortalecieron a los mismos ejércitos que luego darían los golpes de Estado. Y aquí un dato clave, porque es un error muy común. Esta política de doble cara no fue de un presidente de línea dura como Reagan, fue lanzada por John F. Kennedy en 1961. Esto nos muestra lo profunda que era la lógica de la Guerra Fría en toda la política de Estados Unidos en ese momento. Después de años muy oscuros bajo regímenes militares, la rueda de la historia, como siempre, volvió a girar. La década de los 80 marcó el principio del fin para muchas de estas dictaduras y el comienzo de un regreso a la democracia, un regreso que sería de todo menos fácil. Pero este retorno a la democracia no fue igual en todas partes. Tuvimos casos como el de Argentina, donde la dictadura básicamente se derrumbó por su propio peso, ahogada por la crisis económica y la humillación de la Guerra de las Malvinas. Y por otro lado, tenías lugares como Panamá, donde la transición fue impuesta desde afuera, con una intervención militar directa de Estados Unidos. Así que, para que quede claro, el fin de las dictaduras no fue un «y vivieron felices para siempre». Para nada. Fue el comienzo de otro capítulo muy complicado, uno marcado por la herencia terrible de la represión, la necesidad de justicia y además la imposición de duros ajustes económicos que definieron la siguiente década. Y con esto llegamos a la reflexión final, ¿no? Las dictaduras terminaron, sí, pero las cicatrices, las deudas pendientes, las estructuras de desigualdad que se crearon o se profundizaron en esa época de conflicto, de muchas maneras, siguen moldeando el presente de América Latina. Un legado muy complejo con el que todavía hoy lidiamos.